Primero, alentar la incorporación de todas las potencialidades políticas del país para que las diversas fuerzas, por minoritarias que sean, participen en la realización de nuestra unidad democrática. Y segundo, ampliar las posibilidades de la representación nacional y garantizar asimismo la manifestación plural de las ideas e intereses que concurren en el país. El 68 creo yo que dejó un legado muy importante y lo voy a tratar de resumir de esta manera. En términos de derechos políticos, votar y ser votado es el punto clave donde evaluamos u observamos si un régimen es autoritario o es democrático, esencialmente. Si evaluamos así las cosas en el México de aquellos años, de hace 50 años, pues evidentemente México no tenía un régimen democrático. Había elecciones recurrentes, como lo ha habido desde el siglo XIX en este país, pero eran elecciones que no cumplían con los criterios de competitividad y de alternancia, que es el criterio básico y más importante que se utiliza en estos tiempos para evaluar si un régimen es autoritario o democrático. Y evidentemente también había una seria limitación para el derecho a ser votado, porque todo ello estaba concentrado pues, en un solo partido político y las posibilidades de ser no solo candidato, sino de ser electo a un puesto de elección popular, pues pasaban esencialmente por formar parte de un partido político que era el PRI. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el legado? Bueno, que a partir del 68 se empezó a cuestionar, así sea de manera cultural o en la conciencia colectiva de las generaciones posteriores, y creo que fue una semilla que se fue sembrando, se empezó a cuestionar el papel de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, y eso yo creo que sí es un cambio, al menos en esto que le llamo yo la conciencia colectiva de las generaciones posteriores, es decir, el cuestionamiento de por qué un partido tenía que ser el que concentrara toda la representación social y política del país. Fue un proceso electoral de importancia histórica. Se dio... ¿Cómo va a aceptar el fraude electoral ni su representante? Con respecto a la dignidad del Congreso, a nuestro régimen de división de poderes, a la alta investidura presidencial y a su propia dignidad personal, señor legislador, ruego se abstenga de interrumpir este acto y le ruego también no distorsione un acto sujeto a un protocolo que interesa a la República. Y en términos de los otros derechos, de los que llevaba libertad de expresión y de asociación, que de hecho estaba completamente atado a los derechos políticos, creo que el tema central aquí está en que, por un lado, si hubo una demanda democratizadora explícita, o así no lo haya habido explícitamente, el hecho de que hubiera un grupo de estudiantes reclamando, impugnando y diría yo, confrontando directamente al presidente de la República, implicaba en sí mismo un movimiento democratizador o una pulsión democratizadora. Y que se haya puesto en juego la idea de que los jóvenes tenían derecho a expresarse, que tenían derecho a asociarse y que tenían derecho a tomar espacios públicos para manifestar lo que a su juicio eran injusticias en términos de cómo se había tratado este movimiento, creo que lo que nos expresan es un primer punto clave para entender la democratización posterior y los movimientos y las organizaciones sociales que vinieron particularmente en los años 70. Entonces creo que el legado está incrustado en esos dos aspectos fundamentales que desde mi lectura, que como yo decía, pues es una lectura, si ustedes quieren, politológica o de sociología política, no es la única, pero es una de las posibles lecturas, tiene que ver con la democratización del régimen. Nosotros corremos el riesgo de hacer lo que estamos haciendo, porque el hablar con libertad es dentro de nuestro sistema, eso es ilegal. Mas, sin embargo, el que está consciente de sus principios, estamos como usted, ingeniero.